referentes a la parte de, dicen, liderazgo, ¿no?, en las empresas. Entonces, según ellos, estas personas dan tips de cómo dirigirse, ¿no? Y una de ellas, ahorita que comenté esto, dice es que uno como líder no debe de disculparse, ¿no? Con sus compañeros están trabajando, ¿no? Por ejemplo, este caso, yo no tenía que decir, pues discúlpeme por llegar tarde, ¿no?, sino decirles gracias por esperarme, ¿no? O sea, una manera pues muy soberbia, muy orgullosa. ¿Por qué? Porque estudiando este tema, recordándolo un poquito más, pues eso es de lo que nos habla, ¿no? Muchas veces no pedimos una disculpa y eso es parte del orgullo, ¿no? Entonces, lo que veíamos desde la primera clase, la cultura en donde estamos desenvolviendo, es lo que nos enseñan y uno se lo cree, ¿no? Uno dice, no, pues sí suena porque ahí te explican, si no, pues te van a hacer que eres menos, no te van a tomar en cuenta, pierdes autoridad, y eso es lo que ellos manifiestan, ¿no? Pero la realidad es de que vemos que la misma palabra nos lleva muchas veces a reconocer, y principalmente delante de Dios, ¿no?, quiénes somos nosotros, qué es lo que dependemos de Él y lo que necesitamos del Señor. Entonces, en esta mañana vamos a continuar con ese estudio de virtudes y vicios, que es lo que estábamos viendo, que es la formación del carácter cristiano, ¿no?, que es lo que nos va a formar la palabra de Dios. Veíamos hace 8 días y hace 15 días la parte de 8 días, perdón, del amor, que de ahí Dios ya nos dio de su amor, ya está en nosotros, y ya nada más es que nosotros estemos atentos en ese momento en que estemos cayendo, ¿no? Dios nos va a dar esa dirección, no somos perfectos, no hay esa perfección en nosotros, sino hasta que, bueno, pues estemos en su presencia o venga Él por su iglesia, ¿no? Y pues como parte del amor, pues también una de las vicios, que es un pecado al final del día, pues es el orgullo, ¿no? Y el orgullo, pues es un pecado que destruye. Ha destruido, pues, personas, ha arruinado muchas veces naciones, reinos, ¿no? Vemos cómo son destruidos por ese pecado del orgullo. Entonces vamos a ver hoy 3 aspectos de este orgullo, del orgullo, y que nos van a ayudar a identificarlo y evitarlo en nuestra vida, ¿no? Esa es la intención, el propósito de esta clase. Entonces vamos a iniciar con una definición bíblica del orgullo, el origen del orgullo, el segundo punto, y por último, cómo evitar el orgullo. Entonces, como una introducción, pues el orgullo, pues a cierto punto como definición, o podría ser una pequeña definición, es que carecemos de humildad, ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta, todas estas frutos del Espíritu pues van ligados, ¿no? También muchas veces va en congruencia con la parte de los vicios, y pues si no tenemos humildad, pues obviamente somos orgullosos, ¿no? Y aunque muchas veces, bueno, nosotros nos decimos que somos nuevas criaturas, y de hecho en la palabra en 2 Corintios 5:17 es lo que nos recuerda, ¿no?, que nosotros ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas las hizo nuevas, ¿no? A pesar de eso, en nosotros abunda el orgullo. Entonces, si recuerdan, por eso les preguntaba, estábamos en oración, que muchos de nosotros pues ya conocemos en parte todo lo que es del orgullo, ¿no? Y es un acompañante continuo, por eso les decía a ustedes, todavía son orgullosos. ¿Por qué? Porque toda la vida va a estar con nosotros, toda la vida. O sea, si respiramos, ya desde ese momento hay orgullo en nuestro corazón, ¿no?, desde que nacemos. Y vamos a ver ahorita el origen y el por qué se está dando, y seguimos con ese orgullo, ¿no?, hasta el día que, como decía, el Señor venga por nosotros o nos lleve a su presencia. Entonces, ese es un acompañante continuo. Es molesto, porque la verdad es molesto, al menos que reconozcamos muchas veces que orgullosamente nos sentimos orgullosos, ¿no? El reconocer que realmente ese pecado muchas veces lo disfrutamos, porque esa es la realidad, y no para ser cínicos, sino para reconocer delante de Dios que estamos pecando con Él, ¿no? Entonces, ese orgullo pues aparece muchas veces sin llamarlo, ¿no?, sin que lo invitemos a nuestra vida. Surge de nosotros, es parte ya intrínseca, dicen, de cada uno de nosotros. Muchas veces se manifiesta, vamos a ver algunas manifestaciones de ese orgullo. Puede ser activo o puede ser hasta muchas veces pasivo, ¿no?, en la manifestación de nuestro orgullo. Entonces, este pecado
es tan dañino, como decía, que ha arruinado vidas, ¿no? Ha arruinado individuos, por ejemplo, Ezequiel 28:2, ese también lo vamos a ver más adelante, hablando, pues aquí el profeta Ezequiel del príncipe de Tiro, ¿no? Si alguien lo ha escuchado, ha leído del príncipe de Tiro, y dice, ahí vamos a leerlo, si gustan ahí con sus Biblias, si son rápidos ahí. Dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, hablando de ese orgullo, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Entonces, toda esa frase en este versículo que hizo este rey de Tiro, considerándose como Dios, de por sí en la antigüedad sabemos que muchos reyes, príncipes se consideraban dioses, ¿no? Se sentían que eran dioses y muchas por encima del Dios verdadero, conociéndolo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocasionó? Pues fue toda la destrucción de Tiro, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy, pues sabemos que ya no existe, desaparecieron. Hay ciertas situaciones en las cuales, si vemos toda la historia de este capítulo, pues vemos lo que ocasionó, ¿no? Entonces destruyó a esos individuos, a todos los que estaban ahí, junto con esas naciones. En Abdías, también en el 2 al 4, ya nada más se tiene, por decir un solo capítulo, es del versículo 2 al 4, hablando ahí todo el contexto de los edomitas, ¿no? Entonces, si vemos toda la historia de los edomitas, ¿quiénes eran ellos? ¿Alguien se acuerda quiénes eran? ¿De dónde venían los edomitas? De Esaú, exactamente, ¿no? Entonces, ¿era hermano de quién? Y desde el nacimiento, pues ellos, desde el vientre traían ahí ese pleito, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, pues sabemos que despreció, aunque él tuvo culpa por venderle su primogenitura a Jacob, tuvieron ese problema, ¿no? Fue rechazado, conforme fueron avanzando los años, muchas veces pidieron apoyo a ellos, se los daban, luego no se los daban, y estuvieron en contra de ellos. De hecho, Herodes era parte de ese pueblo, ¿no? Y persiguió a Jesucristo, hizo todo lo que se pudo ahí en ese pueblo. Después, ya casi al final, como que lucharon contra los romanos, pero al final del día también desaparecieron. Y de hecho, la misma palabra dice que iban a desaparecer. Dios les da esa advertencia en Abdías, ¿no? Del 2 al 4. Entonces, vemos cómo esas naciones también han desaparecido, ¿no? De hecho, dice ahí, si ya lo buscaron, si no se los leo, dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entres en las estrellas pusieras tu nido, ni de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, él, siendo lo que haya sido este pueblo, pues Dios lo quitó, ¿no? O sea, la soberbia que él haya tenido, su arrogancia, que son casi sinónimos de todo eso, su egocentrismo, el orgullo, pues vemos que siempre Dios lo ha rechazado, ¿no? De hecho, es uno de los pecados que Dios más rechaza, la parte del orgullo. Los reinos, pues vemos que en Daniel 5 al 23, también hablando de Nabucodonosor, ¿qué es lo que sucedió, no? Todo lo que hizo él, cómo cayó por su orgullo hasta que reconoció quién era Dios, ¿no? De hecho, también su parte de su hijo Belsasar más adelante, en la escritura en la pared, ¿qué es lo que sucede, no? Por la misma soberbia que él ocasionó, pues fue quitado de ahí, fue destruido, fue cautivo todo este pueblo, ¿no? O sea, todo este reino, era un reino poderoso, entonces fue dominado. Entonces, por eso, un hombre renovado, debemos de estar viviendo o combatiendo constantemente el orgullo, ¿no? En nuestra vida. Eso es algo que pues tenemos, y cuando nosotros recapacitamos, reflexionamos, en cualquier momento hay ese orgullo, ¿no? En cualquier momento. De hecho, la sociedad es la que nos está constantemente bombardeando.
Muchas veces nosotros lo decimos, es que me siento orgulloso de mi hijo, ¿no? De mi hija, por algún mérito que obtuvo, ¿no? Si terminó la escuela, si terminó la carrera, si es bueno en algún deporte, por ejemplo, ¿no? Decimos eso. O en el trabajo, ¿no? También decimos es que estamos orgullosos. Siéntete orgulloso de pertenecer aquí, ¿no? Ponte la camisa y esa palabra se utiliza mucho, pero es parte de la cultura, ¿no? De la cultura en la cual nosotros en este mundo estamos desenvolviéndonos. Entonces el orgullo es fatal, nos carcome por dentro, destruye individuos, veíamos matrimonios, iglesias e instituciones, y nos aleja de los que amamos y nos aísla de todo, ¿no? Eso es lo que hace el orgullo. Eso es lo que cuando vemos a una persona orgullosa, ¿no? O que se manifiesta más el orgullo, ¿no? Que a lo mejor muchos no lo manifestamos tanto, pero sí hay orgullo en muchas situaciones en nuestra vida, pensamientos, decisiones, en nuestro rostro muchas veces también se manifiesta, ¿no? Lo vemos a diario, por ejemplo, nosotros que vivimos en edificio, somos pocos, ¿no? Somos como 50 inquilinos, 49 para ser exactos. Y muchos de ellos ya del tiempo que íbamos ahí nos conocemos, ¿no? En las juntas vecinales, de vista, pero yo me he dado cuenta, igual menos que les caiga mal, ¿verdad? De que si uno pasa o ellos suben al elevador, no saludan, si tú no saludas. Pero bueno, eso no es nada más ahí, sino muchas empresas llegaba a ser lo mismo. En donde antes estaba el jefe, el director general, él, digo, arriba de él había más otros jefes, pero si tú subías al elevador o él subía, no saludaba. Era la actitud de decir, tú tienes que saludarme a mí, ¿no? Porque yo soy tu jefe. O sea, no, mi saludo no te lo mereces, ¿no? O sea, no nada más es cuestión de educación, sino ahí se ve manifestado el orgullo. No saludo, pues como no se me acerca, pues yo no lo saludo, ¿no? Yo hace 8 días lo saludé, pues ahora que él se acerque, ¿no? O ella, quien sea, ¿no? O sea, ahí es el orgullo otra vez, pues ¿quién eres tú? Exactamente. Entonces todas esas pequeñas cosas que vemos, pues se manifiesta el orgullo, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos de reflexionar en ese momento, ¿no? Y ese es por eso veíamos que es a diario, es algo que no invitamos, forma parte de nosotros y vivimos, pues va en nuestras venas, ¿no? Surge de nosotros. También es parte de lo que hemos visto, bueno, en el estudio, y en todo el estudio del orgullo, ¿no? Pues estás poniéndote en cuestión. De hecho, la victimización como tal es un pecado para Dios, porque estás quitando a Dios, le estás dando la honra, o sea, no estás confiando en Él. Estás diciendo, yo sufro, ¿no? Yo sufro porque nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Me parece canción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede, o sea, la victimización es que no, hermanos, y puede tener razón, pues fíjense que pues me enfermé, ¿no? Y pues no tengo dinero, entonces, bueno, pero ya Dios proveerá. Me estoy victimizando. Pues si yo confío en eso, ¿para qué se los digo, no? ¿Cuál es la intención otra vez de mi corazón? Porque sé que algún hermano va a decir, pues pobre pastor, ¿no? Véelo, pobrecito, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿no? O sea, muchas veces eso es lo que sucede, es el orgullo, ¿no? Disfrazado de muchas cosas. Entonces, el orgullo es arrogancia, delirios de grandeza a causa de los logros propios, el estatus o las posesiones, ¿no? Que hemos estado hablando. Muchas veces decían es que los orgullosos son los que tienen dinero, no precisamente, ¿no? Son los únicos, ¿no? Alguien que dicen ya con 10 pesos en la bolsa ya siento que soy rico, ¿no? Y ya quiero humillar a todos. Entonces, tendemos a enorgullecernos con facilidad, teniendo un concepto inadecuado y excesivo de nosotros mismos que nos hace quitar nuestra mirada de Dios. El orgullo siempre va a hacer quitar nuestra mirada de Dios. Nunca que haya ese orgullo en nuestro corazón pensamos en el Señor. No lo pensamos. Para los que manejamos vemos, siempre decimos, abusivo, ¿no? Pues es el orgullo, ¿no? El egoísmo. Todos quieren llegar primero, ¿no? Y se te meten y vemos los motociclistas, ¿no? Que ya consideran que el carril del medio, bueno, no es carril, la parte del medio es su carril, ¿no? Y se enojan.
y se molestan y te dicen y te ofenden y muchas veces hasta los golpean, ¿no? Han asesinado últimamente, escuché a un conductor, un motociclista, porque no le gustó, porque pues que no te das cuenta que yo vengo aquí, ¿no? Y no se ponen a pensar de que pues tú no tienes, los que somos conductores, toda la panorámica que ellos tienen, ¿no? Y ellos tienen más responsabilidad que uno. Entonces, ese es el orgullo, yo soy primero, ¿no? Okay, entonces hoy en día muchos se jactan de tener orgullo propio, sin embargo Dios resiste a los soberbios, ¿no? Santiago 4:6 nos habla de él, primera de Pedro 5:5 también nos habla que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Y de hecho eso lo tomaron de un proverbio que vamos a ver más adelante, es esa misma frase, que Dios resiste a los soberbios. Entonces vemos cómo el Señor rechaza al orgulloso, ¿no? Entonces, la esencia, que es el orgullo, es un gran mal porque pretende una grandeza y gloria que pertenecen justamente solo a Dios. Compite con Dios, se opone a Dios y lucha contra Dios. Tristemente, pues el hombre orgulloso cambia su confianza, que debe tener esa confianza suprema en Dios, la cambia para él mismo, ¿no? Él es su confianza, convirtiéndole en una especie de idolatría, que eso es lo que también produce el orgullo, ¿no? Entonces, si vemos, dicen que el orgullo pues es casi el padre de todos los demás pecados, ¿no? Y siempre lo ponen hasta arriba, de hecho hasta los mismos dicen pecados capitales, ¿no? Conocidos, o algunos dicen defectos de carácter, siempre ponen el orgullo, la soberbia, que es lo que va demandando. De hecho, en los grupos de autoayuda eso es lo que ponen, ¿no? La soberbia, en primer lugar. Entonces necesitamos que la palabra del Señor siga transformándonos, renovando nuestra mente, como dice en Romanos 12:2, hasta que lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la palabra nos lleva a eso, a que estemos madurando. Y con eso pues sabemos que no va a desaparecer de nuestra vida el orgullo, ¿no? Eso es lo que hay que tener pues consciente en nuestra vida, que eso es el que vamos a estar luchando día a día, ¿no? Contra ese pecado. Entonces, todo esto debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, ¿no? Por eso veamos ahí Gálatas, no con las obras de la carne, sino con el fruto del Espíritu. Siempre pensando en que el Espíritu Santo, siendo conscientes, mora en nosotros. Y Él es el que nos va a ayudar de esa manera sobrenatural, ¿no? Porque Él es el único que lo va a hacer, reconociendo primeramente en nosotros nuestro pecado. Entonces, con este estudio, pues vemos que la palabra de Dios también nos da herramientas que nos van a ayudar cada día en contra de nuestro orgullo, ¿no? De manera que debemos crecer todos en estos aspectos y sobre todo considerando a la cabeza, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces el propósito pues es examinarnos, evaluarnos y que la palabra de Dios ilumine nuestra vida y continúe transformándonos, ¿no? Debe de irnos transformando la palabra de Dios. Por eso es la importancia, por eso el recordarnos nosotros mismos, ¿no? No solamente el domingo que venimos y están los pastores ahí, insiste y insiste, pues la oración, estudiar la palabra, leer la palabra, ¿no? Pues es parte de la manera en que vamos a ser transformados. ¿De qué otra manera lo vamos a hacer? O sea, no es tampoco mágico, ¿no? Sino es estar expuestos constantemente. Eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros estemos transformando nuestra vida. Entonces vamos a ver esa definición bíblica como punto 1 de lo que es el orgullo. En las Escrituras hay 10 palabras hebreas, 10 palabras hebreas y 2 griegas que se refieren al orgullo o a sus sinónimos. Y estos términos describen a personas elevadas o exaltadas en actitud. Eso es lo que significan en el original, ¿no? En el hebreo o en el griego, ¿no? Que son personas elevadas o exaltadas en altitud, ¿no? Por eso decíamos que es lo que hace un altivo, se siente por arriba de todos, ¿no? Cuando eres orgulloso, pues también te sientes por encima de todos. Es que yo terminé mi carrera, no me esforcé, me quemé las pestañas, me desvelé, hice esto. ¿Qué estás haciendo? Poniéndote por encima de los demás, poniéndote por encima de Dios, porque Dios te capacitó, te dio desde antes talentos,
te dio esa capacidad de pensar, te mantuvo pues en esa situación, ¿no? Para que tú pudieras sobresalir en algún momento, ¿no? Cumplir con ese propósito, que también es un propósito de Dios, ¿no? Pero decimos, yo me lo merezco, ¿no? Que eso es lo que normalmente decimos. Ya terminó la jornada laboral, la semana, pues yo merezco un descanso, ¿no? Si bien no necesitamos, pero se manifiesta el orgullo, no es que el Señor me permita descansar, ¿no? Gracias a Dios que terminé y a ver si hiciera el Señor me permite tener este reposo, ¿no? Pedirle al Señor todas esas cosas, sino siempre diciendo me lo merezco. Para eso lo trabajé, ¿no? ¿Por qué te compras? Para eso lo trabajé, para comprarme, ¿no? Para obtenerlo, o sea, no es malo que te lo compres, sino otra vez el orgullo, para eso lo hice yo. La palabra griega, la hebrea, la palabra hebrea que se traduce como orgullo, por ejemplo en Proverbios 8:13, alguien me ayuda a buscarlo rápidamente, y alguien más que busque Lucas 1:51, 1:51 y Proverbios 8:13. Entonces ahí vemos esa palabra que significa elevarse, ¿no? La soberbia, la arrogancia. Entonces están elevando. Y Dios dice ahí que aborrece ese mal, ¿no? Esa soberbia, esa arrogancia. Y en la palabra griega, traducida como soberbios, lo vemos ahí en Lucas 1:51, si alguien lo tiene. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Gracias, Rosy. Ahí hablando de María, ¿verdad? Cuando se le aparece ahí sí, perdón, sí, hablando de María que visita a Elizabeth, más bien, perdón, no, sí, María visita a Elizabeth, no, es María, y es donde dice eso, donde habla acerca de los soberbios, ¿no? Entonces, esa palabra significa igual mostrarse sobre los demás, ¿no? Por encima de los demás, o sea, esa es parte del orgullo, la soberbia. Y esta palabra, pues vemos que está compuesta, ¿no? Uno significa encima o sobre, y la otra, pues mostrarse, ¿no? O sea, se muestra por encima de los demás. Eso es lo que es, un orgulloso es lo que hace, se muestra por encima de los demás. Juan Calvino dice que esta palabra se refiere a los que están levantados, por así decirlo, en lo alto, y miran con desprecio hacia abajo a los que están, por así decirlo, debajo de ellos, ¿no? O sea, describe otra vez que alguien que es altivo. Así es como muchas veces lo vemos, ¿no? Entonces, hay otra palabra griega que se refiere a esta persona, pero dice que está hinchada o inflada de orgullo, de egoísmo. Y la idea es que uno da la impresión de tener alguna sustancia, ¿no? Pero la realidad está lleno uno de aire, o sea, aunque aparentes que tienes mucho, realmente delante de Dios uno no es nada. Eso es lo que implica esta palabra. Pero bueno, el orgullo tiene también otra dimensión, no solamente describe la actitud de una persona hacia otra, sino también la actitud de una persona hacia Dios, ¿no? Que eso es lo principal. No solamente hacia una persona, sino ante Dios, es lo que hemos estado mencionando. Vemos esa parte de que somos orgullosos, ¿no? El orgulloso piensa que es independiente de Dios, que no lo necesita e incluso se cree mayor que Él. Y muchas veces hasta disfrazamos nuestras respuestas, ¿no? ¿No? Logramos cosas, pero es gracias a Dios, ¿no? O sea, yo logré esto, pero es gracias a Dios. Y nos jactamos, ¿no? Que es parte también de esas palabras que se manifiestan en la palabra de Dios. Nos jactamos de muchas cosas. Yo lo hice. En los salmos, como muchos se jactan, ¿no? David se jactó de muchas cosas y tuvo consecuencias graves, ¿no? Mandó él a hacer un censo, jactándose de eso y todo el proceso que pasó, ¿no? Usías, por ejemplo, también, que bueno, ahí el hermano va a hablar ahora de eso. No, ya viene en el boletín, ¿no? Pero no voy a tocar más eso. Pero habla muchas veces de eso, ¿no? De ahí viene, ¿no? En el título del...
Sí, es parte del principio de la ley, pero sobre todo era el orgullo. Él quería demostrar qué tan poderoso era. De hecho, en el Salmo, en ese mismo Salmo, en el Salmo 30, él menciona, ¿no? Y dice, yo creía que no iba a ser removido, porque Dios ya le había dicho que él iba a estar ahí, había hecho un pacto, iba a estar por generaciones, ¿no? Entonces dice, jamás seré removido. O sea, ¿quién me lo va? Si Dios me lo dio, ¿por qué me lo van a quitar? ¿Quién? Estos incircuncisos, porque así les decían, ¿no? Filisteos o quien haya sido, ¿quién me lo va a quitar? Exactamente. Pero entonces el poder que él tenía, no es el poder que Dios le había dado. Dios lo hizo, no él. Él era un simple siervo como cualquiera de nosotros, ¿no? Más en el contexto de la iglesia. No podemos sentirnos más. Entonces eso es lo que pasó ahí con David, ¿no? Y en el Salmo 10, que hace poco estudiamos, ¿qué dicen los impíos? Que también no iban a ser removidos, ¿no? En el versículo 4, en el Salmo 10:4. No seremos removidos considerando que ellos no necesitaban de Dios. Dicen, no voy a ser removido, eso es lo que hace un orgulloso. De aquí nadie me va a mover. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado, no? Políticos, cantantes y las consecuencias que hay, ¿no? Son historias que vemos el poder de Dios y cómo aborrece al orgulloso. En uno se va a manifestar, lo que habla el Salmo 10, de una manera la justicia en ese momento, otros va a tardar el tiempo, pero al final del día Dios va a aplicar esa justicia a los orgullosos, tarde o temprano, aunque pareciera que es imposible para nuestros ojos, tarde o temprano sobre esas personas orgullosas se va a manifestar. Es que yo hice, construí todo, ¿no? Ahora que el trabajo como ilustración, pues se terminó, bueno, extinguieron el instituto, 13 años, ¿no? Para los que estuvimos casi los 13 años, pues vas viendo cómo llegaste, estaba todo destruido, había muchas cosas, y bueno, por la gracia de Dios, yo así lo veo, pues poco a poco fue construyendo y dices, ya quedó todo bonito, ¿no? Llega alguien y dice, entonces está mal, tíralo, ¿no? Entonces cuando no entiendes que esas cuestiones también las tiene controladas Dios, dices, todo lo que hice, ¿no? 10 años me tardé haciéndolo, pero así es en el gobierno, ¿no? Entonces cuando uno ya entiende no solamente la experiencia de que estás en el gobierno y pasa eso cada sexenio, sino de que Dios es el que tiene el control de todo, pues ya no te frustras, ¿no? Te enojas, dices, pues así Dios lo determinó, ¿no? Ya no depende de mí, el tiempo que Dios me permitió estar ahí, pues di lo que mejor pude, traté de honrar a Dios con el trabajo y bueno, ahí quedó y quedó bonito, ¿no? Ahora pues ya lo destruyeron, pues ya no es cosa mía, ¿no? Entonces muchos compañeros pues se enojaban, se frustraban, ¿no? Hasta lloraban, ¿no? Pues ¿cómo es posible? Pues así, es sencillo, ¿no? Porque nosotros lo hicimos, ¿no? Pues sí, pero pues ese es el orgullo. Entonces vemos cómo se manifiesta en muchas maneras, esa es una de ellas, ¿no? Entonces el orgullo básicamente es un pecado de actitud y del corazón y del espíritu. De ahí que se lea ojos altivos y corazón orgulloso, la lámpara de los impíos son pecados. Eso dice Proverbios 21:4. En otra traducción, bueno, la Reina Valera dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Otros lo traducen como lámpara, ¿no? Que alumbra a aquellos impíos, ¿no? Orgullosos, que eso es lo que describe. De hecho, Proverbios y Salmos, eso es lo que describe principalmente a los impíos, ¿no? Como siempre orgullosos. No necesitamos de Dios, siempre pone el contraste en Proverbios, ¿no? Lo que hace el justo y el injusto, el impío. No considerando a Dios en muchas partes de su vida, ¿no? En áreas de su vida. Eclesiastés, vemos también en el versículo 8 del capítulo 7, habla precisamente de ese espíritu altivo, ¿no? Y los salmistas declaran también ellos de que su corazón no es orgulloso ni sus ojos son altivos, ¿no? Siempre el salmista mostraba que estaba cumpliendo con Dios, ¿no? A pesar de que había esa lucha, pero ellos mostraban eso. Entonces el orgullo se cita en 2 listas de los pecados más notorios de la Biblia, junto con los pecados por los que Dios juzgará a los gentiles. Y se encuentra la insolencia, la arrogancia y la jactancia, ¿no? Que esa es parte del orgullo. En Romanos 1:30, cuando muestra toda la culpabilidad del hombre,
es mención ahí, ¿no? Pablo, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, ¿no? Se está describiendo la maldad del hombre, ¿no? Eso es lo que hace Pablo. También incluidos los pecados que prevalecerán en los últimos días. El mismo Pablo habla de esa jactancia, ahí en carta de Tito, en el capítulo 3, versículo 2 y 4, ¿no? En segunda de Tito 3, 2 y 4 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? Que eso es lo que se describe ahí en el orgullo. Entonces vemos cómo, y yo creo ya lo vieron en clase con el pastor, todos los versículos a través de la Biblia, aquí mencionamos unos, de que hablan del orgullo, ¿no? Se manifiesta ahí el orgullo del hombre, y Dios es el que va en contra de eso. C.S. Lewis, él menciona que el orgullo es un cáncer espiritual, devora la posibilidad misma del amor o la satisfacción o incluso del sentido común. Ese es el orgullo, es un cáncer, así hay que muchos lo ven así, ¿no? Como un cáncer espiritual que devora la posibilidad del amor, ¿no? La satisfacción incluso del sentido común. Cuando alguien es orgulloso, pues vemos que no hay sentido común en él, ¿no? Porque es primero él, segundo él, dice, y al último él, ¿no? Y a nadie. Y vemos cómo personas por ese orgullo abandonan, ¿no? A sus hijos, o al marido, o a la esposa que se ha dado. Por ese orgullo. Dicen es que ese responsable es el orgullo, porque son primeros ellos, no quieren padecer muchas cosas, ¿no? Se enfrentan a las situaciones del día al día, de lo que implica, y mejor huyen, porque son primero ellos. Arrogancia o delirios de grandeza por cuenta de logros propios, estatus o posesiones. Esa definición la da un diccionario de temas bíblicos de Manser, ¿no? Que es una arrogancia o delirios de grandeza por cuenta de logros propios, delirios de grandeza. O sea, uno se considera que es superior a todos, ¿no? Cuando Dios es el que gobierna en este mundo, ¿no? Hay otro pastor, William Law, que él hizo un libro que se llama Un serio llamado, una vida devota y santa, y dice que no puede haber prueba más segura de un orgullo confirmado que la creencia de que uno es suficientemente humilde. Así es que si nos consideramos humildes, pues ya, somos más orgullosos que cualquier otra cosa, ¿no? Hace poco escuchaba también a un doctor, un geopolítico, y siempre dice, con humildad de rigor, ¿no? O sea, él sintiéndose humilde, ¿no? Pero vemos el orgullo manifestado en todas sus palabras, porque ahí se manifiesta también el orgullo, en todas las palabras, cómo se dirige a las personas, ¿no? Entonces, pues es orgulloso, y se vanagloria, pues tengo un doctorado, o sea, soy doctor porque es médico, creo en psiquiatría, es geoestratega y tiene no sé cuántos estudios y un máster en administración, o sea, tiene mucho, o sea, es una eminencia el señor ¿no? Y es bueno en su ramo, pero él se siente que no hay nadie más, ¿no? Y las palabras, si ustedes vieran que se escuchan, no sé, groserías, ¿no? Comunes, pero sí la manera en que se expresa de los demás, dices, pues ese es el orgullo, ¿no? De él, porque él es el que lo tiene. Entonces, a eso lo vemos a diario, ¿no? Entonces, podemos definir entonces el orgullo como una actitud pecaminosa del corazón humano de independencia de Dios y superioridad hacia los demás. Entonces podemos definir así el orgullo bíblicamente. Es la actitud pecaminosa del corazón humano de independencia de Dios, o sea que no depende de Dios, y superioridad hacia los demás. Eso es lo que hace el orgullo. Y ese orgullo es la batalla permanente de todo hombre. Eso hay que tenerlos en nuestra mente, ¿no? Va a ser permanente, que no se nos olvide. Así que el orgullo es pensar más alto acerca de nosotros mismos de lo que debemos de pensar, o de lo que verdaderamente somos, ¿no?
De hecho, Pablo ahí en Romanos 12, otra vez tomando Romanos 12 en el versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Entonces Él nos manda, bueno, Dios a través de Pablo, que no pensemos que somos mejores que otros. Sí tenemos ciertas capacidades, ¿no? Y pueden verse ante otros, pero eso no nos hace que seamos mejores que otros. Y eso pues se ve diario en el orgullo, ¿no? En una casa, en la iglesia, muchas veces en la iglesia se manifiesta ese orgullo, el decir es que él sabe más que yo, ¿no? O yo sé más que él, y empiezan a corregir. Alguien que corrige a otra persona, aunque esté equivocado, pues está manifestando su orgullo. Yo sé más que él, está erróneo, y sí, a lo mejor está erróneo, pero ahí se ve su orgullo, ¿no? Empieza a corregir. Esa es una actitud de cada quien, ¿no? De una otra manera. Otros lo dicen, ¿no? Pues corrigen a la persona. Otros no lo decimos a lo mejor, pero dices, este cuate está mal, ¿no? O también cuando haces algo bien, no creen que tú lo hiciste bien, ¿no? Ellos creen que no puedes hacerlo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, el origen del orgullo, vamos a ver el origen del orgullo. Y bueno, muchos ya hemos escuchado estos versículos y estos pasajes sobre todo, y ahí viene de Satanás y sus ángeles, ¿no? Que se rebelaron contra Dios y fueron destituidos de sus puestos de autoridad. O sea, Dios ya los había dado esa autoridad y ahora pues están destinados para el juicio, ¿no? Y el primer pasaje que vemos es el de Isaías 14, del versículo 12 al 15. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gracias, hermano. Bueno, entonces, el contexto y bueno, todo lo que implica en estos versículos, digo, todavía continúa, pero habla, ¿verdad?, de ahí de este rey de Babilonia, ¿se acuerdan, no? Que es lo que hablábamos ahí de Daniel. Entonces, vemos cómo el Señor está mostrando aquí a Satanás, ¿no? Las palabras que él está diciendo, está guiando a esta persona por Satanás realmente. Eso es lo que está mostrando. Y además de eso, pues describe también cómo era Lucifer, ¿no? De hecho, de ahí el paralelo es en Ezequiel 28, 1 al 19, que ahí también hablando del príncipe de Tiro, y ahí en los versículos describe y habla del mismo Satanás, ¿no? Como estaba en ese trono, Dios lo había puesto y lo destituyó, ¿no? Dice que ahí en él se halló maldad. Si quieren lo leemos. Si alguien lo tiene, Ezequiel 28, 1, 19, me dice, si no. Del 1 al 19, por favor. Con tu sabiduría
y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás por la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirán, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras de todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Gracias, Betty. Entonces, vemos ahí desde el versículo 14, ¿verdad? Ven un poquito antes, cómo describe ya a Satanás, ¿no? Se halló en él esa maldad. Él que estaba ahí directamente con Dios, con todos esos querubines, tenía esa autoridad, pues fue que surgió de ahí el orgullo, ¿no? Y eso mismo, pues en Génesis 3, del 1 al 6, pues vemos que esa serpiente engaña ahí a Eva, pero pues le muestra, ¿no?, lo agradable que es esto, que es el fruto del cual le dice, y le está engañando, le engaña y pues le dice que no morirán. Entonces ella desea ser como Dios, ¿no? Igual a Adán, por consiguiente. Entonces otra vez desean ser como Dios. El querer tener las cuestiones de Dios es orgullo, ¿no? Entonces ahí vemos el origen en esos 3 pasajes de la Escritura, que son muy claros en cómo surgen, ¿no?, de Satanás mismo, ¿no? Entonces cuando nosotros estamos en esa parte orgullosa, estamos tomando a ese enemigo, ¿no? De hecho, el mismo Señor Jesucristo utiliza esa frase, esa palabra de Satanás con Pedro, ¿no? Le dice, aléjate de mí, Satanás, ¿no? O sea, que no sea su enemigo, que actúe como él. Muchas veces actuamos de esa manera. Entonces, y hay manifestaciones del orgullo que salen de nuestro corazón, ¿no? Como muchos de los pecados de actitud, el orgullo no puede permanecer internalizado, o sea, interno en nosotros. No siempre va a estar ahí, ¿no? No va a estar guardado en nuestro corazón, siempre se va a manifestar de alguna otra manera, ¿no? Y esto puede infectar el hablar de uno. Por eso decía, cuando alguien habla, pues allá es donde se manifiesta el orgullo. De la abundancia, dice, del corazón habla la boca, ¿no? Y eso es donde vemos cómo muchas veces nosotros nos jactamos, ¿no?, de la forma en cual nos estamos conduciendo. Y este pecado aparece en el momento en que habla uno. Por ejemplo, Malaquías 3:13 está hablando precisamente de esa diferencia entre el justo y el malo, ¿no?, cómo actúan. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, las palabras muchas veces son violentas, son agresivas.
por el orgullo que nosotros tenemos, ¿no? Se manifiesta. Y si vemos muchas veces ese orgullo, que decimos, pues cae en ira y empieza a decir palabras que no dicen, ¿no? O sea, van muchas veces juntos todos esos vicios, así como esas virtudes que habla la palabra de Dios, surgen del mismo orgullo, ¿no? La ira esa descontrolada, que más adelante vamos a ver, a tocarlo, pues surge del orgullo, porque lastimaron mi orgullo, ¿no? Vemos tantos pleitos que se manifiestan, ¿y es por qué? Porque lastimaron mi orgullo. Mi pequeño ego, dicen, fue lastimado, y eso es por eso reacciono de esa manera. ¿Por qué grita uno? Porque ya no tiene uno el control. Muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Y ponme atención, ¿no? Como maestro, y no porque no quieras la autoridad que tú tengas, sino viene muchas veces desde el orgullo. No me están poniendo atención, me enojo, me molesto. Bueno, ¿y quién eres tú, no? Para expresarte de esa manera, no para exigir o pedir que te hagan caso, ¿no? Sino la manera en que uno lo hace. Cuando uno grita, eso es lo que pasa. Ya no tengo el control porque yo debo de tener el control y nadie me lo va a quitar. Entonces, ¿qué hago? Grito para que me hagan caso. Entonces, esas son manifestaciones del orgullo. El orgullo también puede aparecer en la forma en que uno mira a otra persona. De ahí que las Escrituras hablen de los ojos altivos. En Proverbios 6:17 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre de inocente. Y en el 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falsa que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿no? Entonces vemos cómo todo lo que ocasiona el orgullo, ¿no? Los que son altivos, que eso es parte de alguien que manifiesta el ser orgulloso, ¿no? La altivez, es mentiroso, engaña, eso es lo que hace. Otra manifestación, vemos que el salmista habla de una persona con mirada altiva y de corazón arrogante, como quien no puede soportar. Eso lo vemos en el Salmo 101:5. Si alguien lo tiene, ¿me ayuda a leerlo? Gracias, hermana. Entonces habla ahí obviamente de esa persona, ¿no? Ojos altaneros y corazón, dice, vanidoso. Entonces son las promesas que da David de vivir rectamente, pero hace referencia precisamente a estas personas, ¿no? Vanidosas. Proverbios 30:13 también dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, ¿no? Que es lo que veíamos como definición, ¿no? De lo que implicaba esa palabra de orgulloso altivo, por encima de alguien, ¿no? Se sienten en lo alto. Entonces el orgullo también puede tomar la forma fea de un trato despreciable hacia los demás. Y eso en Proverbios 21:24 lo muestra. Dice, yo se los leo, Proverbios 21:24, dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Entonces desprecia a las personas. Eso es lo que hacen, ¿no? Todas aquellas personas que son orgullosas desprecian. De una u otra manera podemos despreciar a alguien, nuestra mirada, ¿no? Cuando dicen, escaneamos a las personas, ¿no? Estas no las ves así, ¿no? Bueno, luego tenemos miradas, ¿no? Mi esposa me dice, ¿por qué me ves así? Y sí, me cachas y dices, ay, ¿qué estás pensando, no? O sea, ¿por qué ves así? Como que, ay, no sabe, ¿no? Entonces vemos ahí el orgullo. Una de las ilustraciones de esto en la Biblia es la forma en que los fariseos y los líderes judíos trataban y hablaban de aquellos que estaban por debajo de su nivel social. En Mateo 23, de 6 al 13, habla, ¿no?
Ellos decían que amaban los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, ¿no? Y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, ese es orgulloso, ¿no? Decimos, a usted me habla a mí, o a mí me hablas de usted y despacito, ¿no? O sea, que eso es lo que sucede. Cuando yo entré en mi primer trabajo en el gobierno, era de ciencia y tecnología, había muchos doctores y se molestaban si no les decías doctor, ¿no? Se enojaban, es que yo soy doctor, por eso estudié. Entonces, eso es lo que se manifiesta la soberbia, ¿no? En muchos lugares, pues somos iguales en muchos sentidos, ¿no? Entonces, de eso habla y esa es una ilustración de cómo aquellos que son religiosos manifiestan ese orgullo, ¿no? Y nosotros no somos la excepción como hijos de Dios, también, a pesar de que ya somos redimidos, podemos manifestar precisamente ese orgullo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, hermanos, ya nos pasamos 5 minutos, yo no quiero excederme como hace 8 días, y si Dios permite, de que 8 días vamos a ver cómo evitar ese orgullo, ¿no? No es una fórmula, pero sí algunos puntos que nos pueden ayudar, primero pues identificando si soy orgulloso, ¿no? Que aunque ya sabemos que lo somos, hasta ahorita, pero hay razones en las cuales se muestran, ¿no? Y eso pues va a ayudarnos a revisar y a recordar pues que sí somos orgullosos, ¿no? Somos orgullosos y pues también vamos a ver la manera pues muchas veces fácil en preguntarnos, ¿no? En cómo, no solamente yo, sino ante los demás, que me puedan decir si soy orgulloso. Y conocer ese peligro también detrás del orgullo, porque hay muchos peligros que muchas veces se nos olvida, ¿no? O no lo conocemos o hacemos caso omiso, porque sabemos que hay muchos peligros de ese pecado, ¿no? En nuestro corazón como hombres. Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos orar. ¿No tienen dudas hasta aquí? ¿Se ven desanimados, cansados? ¿Se ven orgullosos? Unos más humildes. Pues es bueno, ¿no? Que yo cuando ya estaba estudiando esto y preparando, digo, aunque ya habíamos visto la parte del orgullo, pues te recuerdo otra vez, ¿no? Y puntos ahí importantes que se nos olvidan. Y dices, no, pues sí, soy orgulloso en todo momento. Uno empieza a revisar durante el día y dices, sí, o sea, no hay día en el cual hay momentos que somos orgullosos, ¿no? Entonces, También el no aceptar, ¿no? Que pues tengo una carencia que ya sea que me enseñe, ya sea que existe algo pues que necesite y solamente con mi orgullo no necesito, ¿no? Eso es también en algunos lugares, bueno, ya últimamente ya no, pero había carencia de todo, ¿no? Pero no querían las cosas usadas, entonces bueno, pues mi luz está en buen estado, te la regalo, no uso, yo no quiero cosas usadas, ¿no? exacto, sí, hay muchas manifestaciones, ¿no? Y es amplio este tema, digo, hay libros, ¿no? Creo que de los que nos hemos basado, tanto el pastor como yo, es uno que viene de Grace, hay otros 2 en inglés, de Stuart Scott, que habla precisamente del orgullo, hay varios que hablan de todo este pecado, ¿no? Y que sí confrontan a uno. Hay muchas maneras en las cuales se disfrazan o esas manifestaciones se notan, ¿no? Pues vamos a orar, por favor. Bendito Dios, te agradecemos en esta mañana, Padre eterno, y reconociendo que tú eres el único, el que debemos dar la honra y la gloria. Nosotros solamente somos siervos tuyos, Señor, y aún así, siendo siervos, nos has dado, Señor, nos has puesto en tu familia, haciéndonos tus hijos sin merecerlo. Nosotros no merecemos nada, Padre, pero que no solamente quede en una palabra, sino que estas palabras que pensamos, estamos diciendo, o constantemente las decimos en nuestras oraciones, o alguien, que sean vivas en nuestra vida, Señor, que realmente lo reconozcamos, que no sean parte de nuestro vocabulario del día a día, sino que lo hagamos conscientemente, lo expresemos conscientemente de que
pues eres tú el único que nos puede dar, Señor, transformar nuestro corazón a través de tu palabra. No somos perfectos, pero estamos en esa lucha, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos lleve constantemente a recordarnos la necesidad que tenemos de ti como Salvador, Señor, como Señor en nuestras vidas, Padre, que necesitamos a día tu palabra, tu evangelio, sin olvidarnos, Señor, que ya somos tus hijos y eso implicaría en nuestras vidas que ya no necesitamos algo más, porque muchas veces también esa es la manera que como cristianos mostramos a aquellos que aún no conocen de tu palabra, que somos superiores y no somos superiores, Señor. Gracias a que tenemos tu Espíritu ya no pecamos de la misma manera. Es por eso, no por nosotros, sino esa gloria es para ti. Te pedimos que nos lleves a meditar sin caer en conmiseración, pero sí reconociendo la necesidad de ti y pidiendo, Señor, que perdones nuestros pecados de ese orgullo, Señor, y llevándonos a transformarlo por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, Señor, nos consuele y nos recuerde tu palabra, Señor, para aquellos momentos en que llega nuestro pensamiento el ser orgullosos, porque muchas veces ese es nuestro pensamiento, reconocer que lo merecemos. En ese momento tu palabra surja efecto en nuestras vidas, Señor, para honra y gloria tuya, no para que alguien hable de nosotros que somos humildes, que somos buenas personas, no, para que tú seas honrado y glorificado. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.